Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a nuestra edición 22ª de nuestro streaming que en esta oportunidad hemos denominado Sigamos Conectados, conversemos de tus ahorros y las propuestas de retiros. Nueva ocasión que en esta oportunidad nos pilla de manera presencial con todas las medidas sanitarias de rigor y que se difunde por meganoticias.cl, nuestro Facebook Live de AFP Capital, cooperativa.cl, 24 horas y Mi Voz. Como siempre en ocasiones anteriores, el objetivo es informar, difundir datos de interés y también contestar la mayor cantidad posible de preguntas que todos ustedes tengan en las distintas plataformas para aclarar estas inquietudes que más de alguna han surgido durante estos meses y con todo el debate político además que ha habido detrás. Vamos a conversar sobre lo que está pasando con nuestros ahorros, pero también del contexto actual que ha sido planteado por parte del mundo político frente a la posibilidad de un cuarto retiro de fondos de pensiones, sin dejar de lado en este diálogo cuál es la importancia de nuestro ahorro y de qué manera ellos crecen en esta situación, en este contexto que estamos viviendo. Ya lo decíamos, con medidas sanitarias, ustedes los van a ver enseguida, a Jaime Munita, gerente general de AFP Capital, y Andrea Núñez, gerente de servicios de AFP Capital. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Andrés. Bienvenidos y además ustedes desde ya en alguna de las plataformas pueden comenzar a escribir sus preguntas porque a lo largo de esta transmisión las vamos a responder la mayor cantidad posible. Pero bueno, vamos a conversar, Jaime, como en otras ocasiones, hablando de coyuntura. Ha habido mucha preocupación por parte de las personas frente a lo que ha pasado con sus ahorros últimamente. Han estado en el centro del debate, pero también cómo se ha visto este inicio de la discusión de los distintos retiros de fondos de pensiones. ¿En qué contexto y cómo nos paramos en ello, Jaime? Bueno, muchas gracias, Andrés. En primer lugar, quiero dar la bienvenida y agradecer la participación a todas las personas que se encuentran conectadas hoy. Cada vez somos más, cerca de 400.000 personas se están conectando, por lo cual para nosotros es muy importante poder comentarle. Revisando un poco el contexto actual, podemos ver que tanto los ahorros como el sistema de pensiones se ha tomado la agenda en las últimas semanas. Las distintas candidaturas presidenciales abordan los programas de estos temas. También en el Congreso se encuentra la discusión de los proyectos, ya sea el retiro total o parcial de los fondos. Por otra parte, continuamos viendo una situación de pandemia que ha mejorado y ha traído consigo reactivación en la economía y en el empleo. En esta misma línea, el gobierno ha puesto nuevamente a disposición ayudas económicas que tienen por objeto mitigar, ¿no es cierto?, los efectos que esto ha tenido, como la extensión del IFE universal y el IFE laboral. En ese aspecto, sin duda, hemos visto una serie de noticias y que muchos de ustedes también han seguido en la coyuntura local, a nivel político, a nivel ciudadano, especialmente por el debate que viene, ¿no? La liquidez y todo lo que hemos conversado anteriormente. ¿Cómo han afectado estos sucesos también, Jaime, a los ahorros de las personas en las últimas semanas? ¿Y cuál es el panorama también que existe ahí? Bueno, en este mes de agosto todos los fondos en general han rentado positivo, ha habido mayor calma en los mercados. El fondo A y B durante el mes de agosto presentaron también resultados favorables, al igual como van, ¿no es cierto?, durante el año, en torno al 12% el A y el 8% el B. Con relativa estabilidad en Chile desde mediados de julio, la recuperación de los fondos más conservadores, como el D y el E, también se ha visto, ¿no es cierto?, su evolución positiva, y el fondo C, un fondo más equilibrado, ¿no es cierto?, con rentabilidades en torno al 1,4 o 1,5. Como siempre comentamos en cada uno de estos espacios, es importante destacar la relevancia de mirar los ahorros de mediano y largo plazo, de tal manera de visualizar, ¿no es cierto?, esto en el mediano y largo plazo. A modo de ejemplo, en los últimos 5 años debemos recordar que los fondos han rentado en torno al 45%, con lo cual entendemos la preocupación del corto plazo, pero la mirada es de largo producto de la volatilidad que hay durante el proceso. Además, esta misma línea, Andrés, con foco en la mirada a largo plazo, nosotros hemos hecho un ejercicio interno en términos de cuál ha sido la multiplicación de los ahorros que ha realizado AFP Capital con todos los aportes de nuestros afiliados que alcanzan en torno a 2,4 veces. Entonces, nuevamente reiterar la mirada de mediano a largo plazo, más que la angustia de mirar en el corto plazo lo que significa esa volatilidad. Mucha gente está inquieta también viendo las noticias,
distintas noticias y el calendario, ¿no?, de lo que va a pasar próximamente con esa discusión del cuarto retiro de fondos, pero no es primera vez que estamos enfrentados a ello, porque ya ha sucedido 3 veces. El primero que empezó a regir en julio de 2020, cuya validez también ya acaba de terminar. En esa línea, Andrea, sería muy interesante hacer un repaso a la radiografía respecto a cómo las personas llevan a cabo su relación con sus ahorros. ¿Cómo pueden mirar el panorama en ese aspecto? Por supuesto, Andrés. En primer lugar, me gustaría comentar que los retiros de fondo le permitieron a las personas poder cubrir sus necesidades provocadas por la crisis sanitaria, conocer cuánto tenían ahorrado y ver de qué forma la AFP había multiplicado sus aportes en el tiempo. Haciendo una radiografía de los retiros anteriores, como me señala, me gustaría indicar que para el primer retiro, cerca de 1.600.000 afiliados lo solicitaron. Ya para el segundo retiro, más de 1.400.000 y en el tercer retiro ya llevamos más de 1.200.000 solicitudes. Es importante destacar que cerca de 290.000 afiliados de AFP Capital hoy se encuentran sin ahorros producto de los retiros. También es interesante observar que para este tercer retiro de fondo vemos que existe una mayor intención de las personas por guardar estos ahorros, por lo que decidieron dejarlos en sus cuentas 2 y así tenemos más de 150.000 afiliados que optaron por esta alternativa. También es interesante ver que para el tercer retiro el 43% fue solicitado por mujeres, el 57% por hombres y del total de las solicitudes el 60% se concentra en regiones. Y para nosotros alcanzamos una satisfacción del 92% respecto de todo el proceso. Un proceso inédito en su momento y que además ha tenido un avance en el tiempo y en esta radiografía también que nos entregaba Andrea, pero las personas desde ese momento a la fecha han tenido un mayor sentido de pertenencia frente a sus ahorros, ¿no?, y además del devenir de estos en el tiempo. Justamente, ¿cómo podemos acceder a plataformas de información o canales que nos permitan ir midiendo cómo les va en el día a día o en el mes a mes a nuestros ahorros? Efectivamente, es muy importante para nosotros como AFP Capital que las personas puedan hacer seguimiento constante de sus ahorros. Por ello es que siempre estamos trabajando en tener mejores comunicaciones más efectivas y mejores servicios. Por lo mismo, durante este mes de agosto lanzamos una nueva versión de nuestra aplicación móvil denominada Mi AFP Capital, a través de la cual las personas podrán hacer seguimiento de sus ahorros desde el lugar en el que se encuentren y, por supuesto, con todas las medidas de seguridad que se requieren. A través de la aplicación móvil podrán revisar el monto total de su saldo, cuánto ha hecho crecer sus aportes a AFP Capital en el último mes y otros aspectos a revisar, por ejemplo, si su empleador traspasó o no su cotización, si tiene lagunas, conocer el monto en pesos, etc. Desde la AFP, desde la app, también podrán ir al sitio de cambio de fondos para gestionar este trámite, solicitar certificados, etc. También tenemos nuestra página, nuestro sitio principal, ¿cierto? afpcapital.cl, donde podrán encontrar el desglose de cada uno de sus ahorros, de sus cuentas voluntarias, de sus cuentas obligatorias y los respectivos saldos. Podrán ver en qué se encuentran invertidos. También en su sitio privado podrán revisar la pensión estimada y la cantidad de tiempo que ha aportado en el sistema, conocer las lagunas, por supuesto, y cómo cambiaría su futura pensión en caso de que haga aportes adicionales. Semanalmente, AFP Capital le envía una comunicación con los resultados tanto de corto como de largo plazo para que puedan ir viendo cómo esta volatilidad impacta respecto al contexto nacional e internacional. Finalmente, en sus cartolas mensuales y cuatrimestrales puede revisar el monto de sus aportes y si estos fueron traspasados por su empleador, por supuesto en caso de los trabajadores dependientes, oportunamente a la administradora. Y en caso de que hayan hecho alguno de los 3 retiros, también lo podrán visualizar en la cartola. En ella también podrán conocer el monto de comisión que se paga mensualmente en la AFP y, por supuesto, ver cómo el fondo va creciendo en la multiplicación en el tiempo. Muchas gracias, Andrea. Es una interesante información. Las personas ya están tomando nota, nos están avisando de preguntas que van a llegar a nuestras plataformas y que enseguida las vamos a responder junto a Andrea y junto a Jaime. Pero quedémonos ahí, Jaime, en la situación política que hemos visto en los últimos días. No solamente existe un debate presidencial, como lo hacíamos en el anterior streaming de AFP Capital, sino que además el cúmulo de iniciativas que tienden a un cuarto retiro de fondos de pensiones que se vota próximamente. Pero ¿cuál es el análisis y el barrido que han hecho ustedes para analizar cada una de estas iniciativas? Claro. En primer lugar, es importante mencionar que en Congreso inicialmente se ingresaron 6 proyectos de retiro parcial de ahorro, los que fueron revisados en la sala y por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados el pasado 11 de agosto, instancia en la que se decidió fusionar esos proyectos para facilitar la discusión.
De este modo, 6 proyectos que hablan de un cuarto retiro han sido contenidos en uno solo. En primer lugar, es importante destacar que cada uno de estos proyectos tiene sus propias características y particularidades. Respecto a los montos de retiro, que será un tema que seguro el Congreso va a revisar, ¿no es cierto?, y las distintas iniciativas ajustarán, van desde 35 UF a 150 UF. Algo similar ocurre con el acceso de los pensionados por rentas vitalicias. Algunas de las iniciativas consideran, ¿no es cierto?, que puedan hacerse y otras que no. Por otra parte, también algunas propuestas hablan, ¿no es cierto?, del pago de impuestos, como es el caso de estos retiros, que estarían afecta, ¿no es cierto?, no estarían afecta al pago de impuestos, que es parte de la discusión, ¿no es cierto?, que se harán con las indicaciones en las propias discusiones de la sala. Y en ese aspecto, Jaime, considerando de todas maneras que hay una serie de temas políticos que están ahí en el contexto, sabemos que los anteriores retiros se han dado en una situación de aguda crisis económica, una emergencia sanitaria que dio pie finalmente a que con esto aumentara la liquidez para ayudar a las familias y a las personas que estaban en situación más compleja y más complicada. ¿Qué sucede ahora con los posibles efectos que ustedes han analizado frente a un cuarto retiro de fondos de pensiones y el contexto actual? ¿Cuál sería? Bueno, como lo hemos dicho desde el inicio, ¿no es cierto?, la medida de los retiros no ha sido buena, ya que perjudica a las personas, sus futuras pensiones, y no compartimos el hecho de que con sus propios ahorros hayan tenido que cubrir sus necesidades económicas causadas por la crisis sanitaria. Sin embargo, entendemos que claramente esto permitió aliviar en alguna medida la difícil situación que se encontraban muchas personas. Respecto a las consecuencias, ¿no es cierto?, que pueden tener este cuarto retiro, es importante considerar lo siguiente. Primero, 4,5 millones de personas se quedarían, ¿no es cierto?, sin saldo en sus cuentas. Se estima que posterior al tercer retiro, en torno al 28% se verían afectadas las pensiones, principalmente de las mujeres. Otro efecto de los retiros y la gran cantidad de dinero que circula en la economía son los aumentos de tasa de interés, lo que después se traduce en mayores costos de los créditos, que finalmente termina afectando a las personas. Lo mismo, efectivamente, es el aumento en los precios. Ya hay muchos economistas que lo han dicho, el presidente del Banco Central, esto efectivamente tiene un aumento en los precios producto de la mayor demanda por producto, con lo cual finalmente es la misma gente que se ve afectada. También podría tener caídas adicionales en los fondos DIE, ¿no es cierto?, al estar invertido y concentrado localmente, siendo la mayor cantidad de activos locales que se tendrían que vender. Entonces, la verdad es que los efectos, tal como lo han dicho los economistas, son de distintas índoles, pero finalmente terminan afectando a las propias personas. Gracias, Jaime, por esa detallada explicación. Los hemos invitado desde el inicio de nuestra transmisión, hace cosa de 15 minutos, para que hagan sus preguntas, para que ingresen en las distintas plataformas en las que estamos transmitiendo, para poder responder también dentro del programa, ya que si no se alcanzan a contestar en esta oportunidad, el área de servicios de AFP Capital va a estar en contacto con ustedes para poder responderlas. Pero ya tenemos en pantalla la primera. Jaime, nos escribe Sebastián Barahona, nos dice que está a puertas de jubilar. Cada día crece mi incertidumbre, nos escribe, de cómo va a terminar esto. ¿Qué recomiendan?, dice Sebastián. Bueno, entendemos perfectamente la preocupación de Sebastián. Claramente, ¿no es cierto?, lo que hemos visto en el mercado y el deterioro de los fondos DIE es el resultado, ¿no es cierto?, de los retiros anteriores, producto de la liquidación que han tenido que hacer, ¿no es cierto?, la AFP, sobre todo localmente, lo que ha llevado a que suban esas tasas de interés buscando inversionistas interesados en comprar esos activos. Y efectivamente, el hecho de que hoy día tengamos nuevos retiros puede volver, ¿no es cierto?, a aumentar aún más las tasas de interés y verse deteriorado la rentabilidad del fondo DIE, por lo cual eventualmente, si eso debiera ocurrir, convendría a lo mejor moverse hacia fondos que no estén expuestos localmente, como es el DILE. Y desprendiendo de lo que decía Sebastián, no nos olvidemos que el Banco Central también tomó medidas muy fuertes para afrontar esta situación y precisamente que las AFP pudieran acceder a estos recursos y hacer el pago a los distintos afiliados y solicitantes. Bueno, ese es un buen punto. El Banco Central en su momento, ¿no es cierto?, generó unas líneas de ripo que se llaman, que al final lo que hace es comprar los instrumentos que deben liquidar la AFP, entregan la liquidez para poder
enfrentar los retiros y posteriormente, ¿no es cierto?, las AFPs tienen tiempo de ir liquidando esos activos durante el tiempo hasta devolverle los recursos al Banco Central. Pero ahora el propio Banco Central ha salido a decir, ¿no es cierto?, que esas líneas son limitadas y en consecuencia sí claramente frente a un nuevo retiro vamos a ver un deterioro en el valor de los activos locales. Gracias, Jaime. Nos llegan muchas consultas. Vamos a regresar enseguida sobre el punto de la rentabilidad, pero llega pregunta para Andrea. En el sentido, nos dice José Farías, de cuál es la información respecto al funcionamiento de la cuenta 2. Hay personas también, Andrea, que se han interesado en este instrumento. Así es. Recordar que la cuenta 2 para el caso de los retiros es una cuenta independiente a la habitual cuenta 2 que conocemos, porque esta cuenta, la que está relacionada a los retiros, es una cuenta que no tiene cobro de comisión, ¿ya? Y por supuesto nuestros afiliados pueden optar a los multifondos, escoger ahí los fondos que más le convengan, depende del horizonte de inversión que va a dejar estos ahorros. Puede retirar también 24 giros en el año, en el momento que lo requiera. Si el monto es mayor a 300.000 pesos, el giro es inmediato, dentro de 24 horas, y si es mayor a 300.000, en 4 días hábiles va a poder disponer de sus recursos. Por lo tanto, dejarlo en una cuenta 2, si es que el dinero no lo va a ocupar inmediatamente, la verdad que es una excelente decisión. ¿Y cuál es el trámite para hacer esa apertura, Andrea, para que quede bien clarito? En el momento de escoger, cuando hace la solicitud del retiro, él escoge cuenta 2 y inmediatamente se apertura la cuenta, la AFP lo hace todo internamente. Y nos pregunta Carlos Reyes, a propósito de esto mismo que estábamos escuchando, si pongo el dinero en la cuenta 2, ¿gano la misma tasa del fondo en que estoy? Por supuesto, es la misma rentabilidad que para las cuentas obligatorias. O sea, son portafolios Espejo. idénticos, de la a ley. Ahí Jaime tiene... No, efectivamente son portafolios de espejo. La cuenta 2 del fondo A, ¿no es cierto?, se invierte exactamente en lo mismo que invierte el fondo A, con lo cual es un espejo del multifondo. Perfecto. Llegamos pregunta para ti, Jaime, de Esteban Soto. Nos pregunta si al retirar el 10%, el caso particular, disminuiría su pensión de jubilación. Bueno, sin lugar a duda, al final del día la pensión de jubilación se construye con ahorro, ¿ah? Y al yo retirar parte de mis ahorros, ¿no es cierto?, efectivamente se vería disminuida mi pensión futura. Hay cálculos que hablan en torno a 30%, ¿ah?, habiendo hecho los 3 retiros anteriores, con lo cual, tal como lo hemos advertido nosotros, ¿ah?, entendiendo que la gente pueda requerir, ¿no es cierto?, estos dineros para hacer frente a sus necesidades, sin lugar a duda que se va a ver afectada su pensión futura. Y es parecida a la pregunta que nos hace también desde nuestra plataforma Mauricio Landeros. ¿Cómo ves el panorama, Jaime, a corto plazo, el panorama económico, según la contingencia actual? Bueno, la evolución económica se ha visto favorable, hemos visto buenas cifras, ¿no es cierto?, en términos de recuperación. Nos preocupa los efectos inflacionarios, ¿no es cierto?, que esto pueda generar y aún más, pensando en que pudiera venir un cuarto retiro. Un cuarto retiro sería del orden de los 15.000 millones de dólares. Esos 15.000 millones de dólares requeriría más o menos liquidarse la mitad en Chile. Y en consecuencia, esos efectos, tanto en tasa de interés como inflación, ¿no es cierto?, son elementos preocupantes si eso llegara a ocurrir. Vaya que hemos aprendido en este año de pandemia, además en que nos hemos ido interiorizando acerca del funcionamiento del sistema de pensiones, también por otros fenómenos que han ocurrido en el tiempo presente. Y Andrea, en ese aspecto hay una pregunta que nos hace Francisco Prieto y dice, ¿dónde puede hacer seguimiento de sus ahorros? Es decir, está preocupado y ver para dónde va la micro, en definitiva. Bueno, a Francisco lo invitamos, por supuesto, a descargar nuestra nueva aplicación móvil, nuestra app Mi FP Capital. Ahí podrá hacer un seguimiento a todos sus ahorros del lugar en el que esté, con las medidas de seguridad correspondientes y, por supuesto, nuestra página. Nuestra página que contiene mucha información de asesoría, tenemos herramientas donde él también puede proyectar su futura pensión, ver cómo se mantendría su futura pensión en caso que mantenga sus cotizaciones o en caso que haga aportes adicionales, también cómo mejoraría. Hay bastante información en nuestra página, lo invitamos a todos nuestros afiliados y pensionados a consultarla, porque para nuestros pensionados hay información relativa, por ejemplo, a los beneficios estatales. Entonces, en realidad, hay bastante información para que puedan consultar. Nosotros hemos visto que a propósito de los retiros, las personas se interesaron mucho en la información, se han volcado en nuestros canales, tanto en el call center, en sucursales, en la página. Hay mucho interés y, por lo tanto, nosotros estamos disponibilizando bastante información en relación a todo lo que ellos hoy día nos están manifestando que quieren saber.
Nos están llegando muchas consultas, las estamos aquí canalizando para que Jaime y Andrea las puedan responder en directo para ustedes y durante horas de la tarde también y el resto de la semana, en caso de no alcanzar en esta transmisión, el área de servicios de AFP Capital las va a responder también directamente. Y me quedo contigo, Andrea, porque María Gómez pregunta que una persona que le falta poco para jubilar y quedó cesante, si puede imponer de forma voluntaria. Por supuesto, sí, de todas maneras. Puede hacerlo de forma voluntaria, de forma de cubrir, ¿cierto?, todo este tiempo que está desempleada y, bueno, esperando que ojalá recupere prontamente su empleo. Pero, por supuesto, que lo puede hacer de forma independiente. Hablábamos recién, Jaime, de los fondos, de las distintas alternativas que se han cifrado y además cómo han reaccionado con los distintos fenómenos recientes. Y nos escribe Juan Pablo Droguet, frente al escenario de un cuarto retiro, si hay alguna estimación, si existe la posibilidad de estimar en cuánto caerían los fondos de IE. Ahí entendemos también que la impredictibilidad también es algo que está sobre la mesa, ¿no? Sí, efectivamente. Cabe recordar que los fondos A, B y C principalmente están mayoritariamente invertidos en el exterior. Así que tal como muy bien lo dice, los fondos D y E serían los fondos más afectados. Ahora, también hay que considerar que sin lugar a duda, un cuarto retiro afectaría el valor de los fondos D y E. Eso es una realidad. ¿Por qué? Porque al final del día las AFP en los primeros retiros han liquidado aquellos instrumentos que son más líquidos, y en sus carteras de inversión van quedando instrumentos, ¿no es cierto?, que son más ilíquidos y en consecuencia, sin lugar a duda, eso afectaría la rentabilidad de los fondos. Y además, como parte de la información y de lo que uno lee además en el trabajo diario, que el fondo E, en caso alguno, se habló de pérdida cero, ¿no? No, efectivamente, esos son instrumentos invertidos en instrumentos principalmente, casi un 95% en el mercado local, instrumentos principalmente de renta fija, pero de muy largo plazo, con lo cual son muy sensibles a los movimientos de tasas de interés y en consecuencia movimientos como los que hemos visto en el último tiempo. Recordemos que en el último tiempo los instrumentos de largo plazo han subido 200 puntos básicos, o sea, tasas que estaban en 3%, hoy día estaban en 5%. Y eso en instrumentos de muy largo plazo tiene un efecto significativo en precio. ¿Y qué pasa si alguien decide no sacar el cuarto retiro ni los dos que están vigentes, ¿no?, que es el 2 y el 3, y se mantiene en la AFP? ¿Qué sucede con estos vaivenes para las personas que desean mantener sus ahorros en la administradora? Bueno, nuevamente, van a haber igual efectos de corto plazo si llega a ocurrir el retiro, porque la AFP no puede separar unas cuentas, ¿no es cierto?, sino que es un fondo total. Y ese fondo total tiene vaivenes, ya sea positivo o negativo. Pero nuevamente la invitación es a mirar el largo plazo, ¿no es cierto? Y cuando uno mira el largo plazo, yo recordaría la caída de fondos durante marzo del 2020, donde vimos caídas de 20%, las que a fin del 2020 ya se habían recuperado. O sea que aquí tenemos que mirar de largo plazo, entendiendo que hay angustias de corto plazo, de caídas de fondo, que en el tiempo se van recuperando. Ahora seguimos recibiendo consultas, Jaime, y volvemos a un punto interesante que mucha gente, Andrea, está preguntando. ¿Qué sucede con la cuenta 2 y formalmente o textualmente, cuáles serían las ventajas de retirar estos retiros del 10%, colocarlos en cuenta 2? Nos pregunta justamente León Muñoz. Para León, bueno, la invitación es, si quiere hacer el retiro y hoy día no necesita ocupar los dineros en el inmediato, precisamente dejarlos en la cuenta 2 porque así puede optar a los multifondos y acceder a la rentabilidad que los fondos han estado entregando. El fondo A, el fondo B han estado muy positivos este año, entonces por supuesto que es recomendable que los ingrese a la cuenta 2 y lo pueda dejar ahí el tiempo que por supuesto él pueda dejarlo. Ahora hay un tema de contingencia que se habló hace algunas semanas que dice relación con el fondo F. En estas mismas ediciones del streaming de AFP Capital, antes de la pandemia, se hablaba de la idea de un fondo que fuera muy particular para las personas a punto de jubilar. ¿Eso está funcionando en la actualidad, Jaime? No, la verdad que nosotros lo propusimos en su momento, no porque financieramente fuera conveniente, sino más bien para poder tener inversiones de corto plazo que evitaran, ¿no es cierto?, las fluctuaciones que hemos visto en el mercado. Eso requeriría modificar el decreto de 3.500, que es el que se rige hoy día, pero el organismo regulador entregó una solución parcial que es congelar los fondos cuando yo inicio el proceso de, ¿no es cierto?, jubilación.
Así que hay una alternativa para las personas que quieran iniciar, ¿no es cierto?, su proceso de pensionarse, sin estar expuesto a ese eventual cambio en los valores cuota en el mercado. Pero para tener bien clarito, eso no es un fondo, sino que es un instrumento para la persona mientras hace el trámite y decide finalmente cómo pensionarse. Efectivamente, los 5 multifondos son exactamente los mismos que tenemos hoy, pero existe la alternativa que la persona pueda solicitar congelar su fondo mientras esté en su proceso de pensionado. También era pregunta de uno de nuestros espectadores y ahora pasamos, Jaime, a Grima Villavicencio. Ella dice, buenas tardes, si se diera la posibilidad de que los cotizantes optemos dónde invertir los fondos de pensiones, ¿qué ofrece AFP Capital? Bueno, la verdad que AFP Capital hoy día cuenta con un equipo de más de 25 personas, ¿no es cierto?, en inversiones, mirando todo el mundo buscando los mejores rendimientos. Yo diría, AFP Capital en esto ha tenido una excelente trayectoria, manteniéndose en los primeros rankings de los últimos años, así que yo diría que esté muy tranquila, que hay un equipo de altamente profesional buscando día a día las mejores oportunidades para poder hacer crecer su dinero. Y todas las consultas que se han dirigido, además, Andrea, durante este tiempo, ¿no?, de los ya anteriores 3 retiros, nos han mostrado que las personas están más interesadas en conocer qué pasa con su pensión y con su ahorro, ¿no? Así es. Es interesante ver cómo, a propósito de las discusiones iniciales de los retiros ya hace más de un año atrás, ¿cierto?, las personas se interesaron muchísimo en saber, en conocer. Hoy día las personas preguntan por qué varió o no la cuota, quieren saber el movimiento, qué proyecta la AFP respecto de los fondos en los que están invertidos, están más activos en hacer cambios de fondos también. Entonces, la verdad que la asesoría acá es fundamental y si bien nosotros tenemos muchas plataformas para que ellos puedan leer y buscar la información, la invitación también es asesorarse a través de nuestro equipo de especialistas, nuestros ejecutivos, que están hoy día para acompañarlos, para guiarlos y juntos también, por supuesto, construir de mejor manera esta mejor pensión que es para donde todos queremos apuntar. Sin ir más lejos, en esta amplia sala también AFP Capital está trabajando precisamente en las distintas medidas y aspectos de su actividad diaria y cotidiana. Y Jaime, en ese aspecto nos llega una pregunta de Jorge Ramos, también en nuestras redes sociales durante esta transmisión, y quedó con una duda frente a los impactos. La pregunta textual dice, ¿cuál es el real impacto que producen los retiros en la economía chilena? Bueno, agradezco la pregunta porque, a ver, los retiros, ¿no es cierto?, hacen que las AFP deban liquidar sus inversiones, ¿no es cierto?, y la liquidación de sus inversiones se produce tanto en los mercados internacionales como en el mercado local chileno, ¿ya? Y al final, la AFP, donde principalmente está el fondo D y el fondo E, ¿no es cierto?, la liquidación de esos activos, muchos de largo plazo, hacen que el precio de esos activos, ¿no es cierto?, se deteriore, buscando, ¿no es cierto?, el volumen ser comprado por otros inversionistas. Y ese es efectivamente el efecto que generan los retiros. Vale decir, las AFPs tienen que salir, ¿no es cierto?, porque las AFPs no tienen caja, no tienen la plata, sino que tienen invertida en instrumentos que le renten. Y en consecuencia tienen que salir a hacer caja, para lo cual venden esos activos y en la venta de esos activos, del volumen que estamos hablando, hay un deterioro de los precios. Y ahí volvemos a lo que decíamos recién del Banco Central. Para citar a la fuente, al presidente del Banco Central, Mario Marcel, que decía que estaba esta ventanilla, ¿no?, para que esos recursos no vayan directamente al mercado ni se inyecten en la economía, sino que el Banco Central ahí tiene una medida para amortiguar estos efectos. Pero lo decía Mario Marcel, Jaime, que no tiene mucho espacio para volver a hacer esa medida, ¿no? Bueno, ahí es importante separar 2 cosas, creo yo. Uno, el impacto inmediato, y el otro, el impacto de mediano plazo. Lo que hace el Banco Central con esa línea es diluir el impacto inmediato, porque justamente te entrega una línea de liquidez para que tú puedas hacer frente a ese retiro, pero finalmente la venta de instrumentos va a ocurrir igual. Y en consecuencia los efectos en los precios va a ocurrir. Y por eso, desde el primer retiro a hoy día, tenemos un aumento sostenido en las tasas de interés de casi 2%. Tal como lo dije, pasamos de un 3 nominal, ¿no es cierto?, en instrumentos de en torno a 5 años a 5. Y eso ha sido el impacto de los retiros. Siguen llegando consultas a nuestras plataformas. Recuerden que las que no alcancemos a contestar hoy día las va a tomar el área de servicios de AFP Capital, que como ustedes ven está trabajando también para comunicarse con ustedes en caso de que sea también necesario. Y nos llega una pregunta justamente de nuestras redes sociales de Ángel Rodríguez. Pide recomendaciones
Mucha gente pide orientación, Jaime, Andrea, en estas circunstancias. ¿Qué es lo recomendable? ¿Pasar a cuenta 2 todo lo posible en términos de ahorro? Porque esto, textual dice acá, garantizaría, pregunta Ángel, poder sacarlos en caso de una expropiación. ¿Qué sucede ahí en materia de proyecciones? Nosotros lo primero que yo diría es muy difícil recomendar porque la situación es particular de cada persona varía. Entonces es difícil para nosotros recomendar a él una cosa u otra. Lo que sí le puedo decir es que me parece importante que pueda resguardar sus ahorros para la pensión en caso en que efectivamente no requiera hacer frente a necesidades de corto plazo. Recordemos que en la jubilación o cuando somos mayores somos más vulnerables, tenemos menos capacidad de trabajo y en consecuencia es cuando más necesitamos esos ahorros. Con lo cual yo le invitaría, ya sea a través de la cuenta 2, a mantenerlo en los multifondos, a resguardar en la medida de lo posible esos ahorros para efectivamente el largo plazo. Nos escribe mucha gente, recién hemos tenido acá el mensaje por parte de Antonio Frey. Él señala que quisiera proponer, en términos de esta conversación, a las AFP que se pueda crear un fondo de refugio. Y lo que dice precisamente nuestro espectador, que sea distinto a los multifondos, que opere como un depósito a plazo. ¿Esa posibilidad se ha conversado? ¿Existe? Bueno, efectivamente esa fue la propuesta que hicimos nosotros hace 1 año y medio. Recordemos que las tasas de interés vienen cayendo durante los últimos años y llegamos a tener tasas de interés negativas, con lo cual era evidente, ¿no es cierto?, que en algún momento las tasas de interés iban a empezar a subir o se iban a devolver. Frente a tal situación, ¿no es cierto?, nosotros propusimos un fondo, tal como lo dice el señor, de muy corto plazo, casi como depósito a plazo, como son hoy día los money market que se llaman los fondos mutuos, que prácticamente no varían, ¿no es cierto?, para resguardar eso como fondo refugio. Eso no es posible, pero que requiere modificación al decreto de ley 3.500. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, en el Congreso lo que ha significado tratar de aprobar una reforma al sistema de pensiones, con lo cual hoy día es impensable aprobar un fondo refugio, pero sí se logró, ¿no es cierto?, entregar una alternativa que es congelar los fondos mientras esté en ese proceso de pensión, ¿no es cierto?, para evitar cualquier volatilidad o cualquier cambio en el monto de mis recursos. Desde ya agradecemos a las personas que están en sintonía, que han tomado su teléfono, su computador, están ahí mirando por la vía digital. Pero ¿qué pasa, Andrea, con la brecha digital que hemos visto que se ha ido estrechando, pero que todavía hay personas que llaman por teléfono, que van a la sucursal? ¿Cómo se ha enfocado la atención en esas plataformas más tradicionales? Sí, es interesante ese punto y también cómo las personas mayores hoy día se han acercado a todo lo digital. Es por eso que nosotros, por ejemplo, hoy día tenemos a disposición de todos nuestros afiliados el WhatsApp, porque sabemos que es un medio que ellos usan. Súper directo. Súper directo, les es muy familiar. Entonces, bueno, así estamos nosotros también tratando de llegar a todos ellos para poderlos atender oportunamente. Todas las plataformas digitales están disponibles, pero también para aquellas personas que quieren la atención personalizada. Por supuesto, tenemos nuestra red de sucursales, más de 36 sucursales en todo el país, que están muy atentos nuestros ejecutivos y disponibles para acompañar, sacar de dudas, para asesorar, ¿cierto?, en todos los trámites y consultas que, como bien ha dicho Jaime, hoy día hay un gran interés por todo lo que está sucediendo, por la contingencia, la información. En realidad, vemos nosotros el interés de las personas y nosotros estamos muy atentos a poder entregarles toda la asesoría que requieren. Nuestro call center, por supuesto, también está muy llano y atento a responder cada una de las consultas. Estamos ahí disponibles en todas las plataformas, tanto presenciales como virtuales. Es importante avanzar también en ese punto, Jaime, porque Luisa Molina, que también estaba atenta a la transmisión, señalaba precisamente qué pasaría, y esta es la pregunta, con la mayoría de los afiliados, entendemos los que se quedan, ¿no?, si se sacan más fondos de las AFP. Bueno, efectivamente, el retiro de más fondos de la AFP hace de que es la venta de instrumentos que deba realizar la AFP, esa mayor oferta, haga caer el precio. Y eso es una realidad de cualquier producto. Frente a una mayor oferta ante una demanda, hace caer el precio. Y eso es lo que ocurre con los instrumentos financieros exactamente igual. Con lo cual, frente a nuevos retiros, ¿no es cierto?, los fondos que se verían más afectados son los fondos D y E, donde está más invertido localmente y hay menos liquidez, hay menos inversionistas. Los fondos A, B y C, que son los que están más invertidos internacionalmente, donde está todo el mundo y todos los inversionistas del mundo, ¿no es cierto?, tienen prácticamente cero efecto en los precios. ¿Alguien puede, también nos preguntan acá, tener sus ahorros en más de un fondo? Sí,
por supuesto que sí, se pueden 2 fondos y poder combinar con 2 fondos el total del saldo de su fondo en la AFP. Hablamos mucho de cuenta 2, Andrea. ¿Qué sucede con el ahorro previsional voluntario, con el APB? Bueno, otro medio, ¿cierto? Otro instrumento para poder mejorar esta futura pensión, y además tiene beneficios tributarios, es muy interesante. Entonces, la verdad que para todas aquellas personas que hoy día tengan una liquidez y que tengan la oportunidad de ahorrar adicionalmente a lo obligatorio, por supuesto que esa es la invitación. El producto APB es muy conveniente, principalmente por el beneficio tributario, porque puede acceder a los multifondos, porque puede proyectar una mejor pensión y, por supuesto, mejorarla, que esa es la discusión hoy día, cómo mejorar las futuras pensiones, y sabemos, y está muy ya debatido, que la única forma o una de las formas es aumentando el aporte mensual, y en eso estamos todos, y si la medida que nosotros podamos hacer un esfuerzo en lo particular, en lo individual, por supuesto que va a ser muy bueno. Y todo está encadenado, ¿no? El área de gestión y también qué va a pasar en materia económica. Todavía falta por crear 1 millón de empleos, de acuerdo a las distintas encuestas, el INE, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, un mercado laboral que empieza a pedalear un poco más fuerte. ¿No es Efectivamente, así? hemos visto una recuperación de los empleos, hemos visto nuevamente una recuperación de los cotizantes. Esperemos, ¿no es cierto?, que esta nueva trayectoria que hemos visto tanto en el consumo, ¿no es cierto?, en la inversión, el crecimiento que ha mostrado la economía en el último tiempo sea, ¿no es cierto?, una proyección para que se siga recuperando el empleo en el mediano plazo de manera acelerada. Bien, queremos agradecer a Jaime y Andrea. Ustedes han visto parte de las preguntas que han llegado durante esta transmisión, nuestra 22ª reunión de AFP Capital, las que no han alcanzado a ser contestadas porque siguen llegando y muchas pantallas están recibiendo los mensajes. El área de servicios de AFP Capital va a hacerse cargo de sus preguntas para que las pueda contestar adecuadamente. Jaime, un mensaje de despedida, de cierre para las personas que han tenido la gentileza de unirse a nuestra transmisión en este mediodía. Claro que sí. Bueno, como mencionamos al comienzo de esta transmisión, estamos viviendo un momento histórico y eso significa que los mercados están sensibles a lo que está pasando. Nuestro desafío y compromiso va a seguir siendo cuidar sus ahorros, hacerlos crecer y poder estar cerca de ustedes para asesorarlos en construir una mejor pensión. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias, Andrea, y a todas y todos en sintonía, porque hemos hecho nuevamente esta idea de dialogar, de conversar, de aclarar dudas, ¿no? Y además, lo más importante, de difundir educación previsional. Lo más importante es que sigamos conectados, nuestras redes están abiertas y queremos invitarlos, Jaime, Andrea y todos en pantalla, a revisar la nueva campaña publicitaria de AFP Capital, en la que los afiliados, mediante sus testimonios, han entregado un mensaje acerca de cómo se cuidan sus ahorros en el tiempo y lo importante que es también mantener esa perseverancia, ¿no?, a lo largo de los años. En esa situación, los invitamos a que ustedes vean este material y los esperamos para nuestra próxima reunión, muy próximamente aquí en AFP Capital. Muchas gracias. Me he desempeñado en el rubro de la maquinaria de la construcción, quedé sin trabajo y estuve 6 meses sin poder cotizar en la AFP. Afortunadamente ahora ya estoy de nuevo con trabajo, he vuelto a cotizar y en los más de 20 años que llevo cotizando, AFP Capital ha puesto mucho más de lo que he puesto yo. Todo esto es muy importante para mí porque al fin y al cabo es mi futuro. En AFP Capital, cuidamos y hacemos crecer tus ahorros. Conéctate a nuestros streamings y sigamos conversando.